Estiramientos de hombro. Rápido, conciso, comenzamos. Los estiramientos los vamos a hacer al menos 20 segundos, si no tu cerebro no le dice al músculo que se relaje. Vamos a hacer el reloj de hombro, algo que se debería de enseñar en todas las escuelas. Vamos a llevar nuestra mano detrás del hombro y con la otra mano vamos a tirar hacia arriba. En el reloj esto serían las 12 y vamos a aguantar en esta postura, como digo, al menos 20 segundos. Relajado, sin tirar mucho. Una potencia de no del 100% del estiramiento, sino estamos en un 70, en un 60%. Cuando llevemos unos 20 segundos en esta posición, vamos a pasar de las 12 a la 1:30, como si fuera un reloj. Llegamos a la 1:30 y cogemos con nuestra mano el codo y tiramos hacia nosotros. Estamos estirando toda la parte posterior de lo que es el hombro, fibras oblicuas inferiores, por decirlo de alguna manera. Como digo, cada ejercicio hay que realizarlo al menos 20 segundos. Una vez que estamos aquí, si queremos afinar un poquito, nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde sería aquí. Vamos a empujar con nuestra mano libre a la altura del codo, cerrando bien lo que es el estiramiento y poniéndonos bien erguidos, ¿vale? Nada de quedarnos enchepados o dejarnos caer hacia adelante. Tenemos que estar bien erguidos para transmitirle el tiempo idóneo y la posición idónea al estiramiento. Después de las 3:30, de las 3 nos viene las 4:30. Fijaros, este movimiento va mi dedo hacia mi cadera contraria, con esta mano tiramos en esa dirección y dejamos caer el cuello. Este estiramiento lo vamos a realizar 20 segundos tanto por delante como ahora os explicaré por detrás. El estiramiento de las 4:30 y a las 4:30 puede ser las 4:25, diría. Lo que vamos a hacer es por la espalda, también en la misma dirección, vamos a coger nuestra mano y vamos a empujar, a ayudarnos a que descienda más y a la vez vamos a hacer un movimiento de cabeza hacia esta dirección que estamos haciendo. Con este ejercicio lo que estamos haciendo es estirar las fibras superiores del cuello y del trapecio. Es una auténtica maravilla. Para seguir con ese horario, a las 6 o 6:30 necesitaremos una pared. Algo tan sencillo como apoyar la mano contra la pared a esas 6:30 y vamos a, una vez que hemos apoyado, girar el torso hacia el otro lado. Ahí estamos estirando toda la zona del cuello anterior con las fibras más superiores del hombro y del pectoral. Respirando, relajando, haremos un estiramiento de al menos 30, 20 segundos mínimo, máximo 40 segundos. Después de esa posición, vámonos a las 9 de la noche. El brazo tiene que estar como unos 90 grados. Apoyamos la palma de la mano en la pared y una vez que hemos apoyado la palma en la mano de la pared, podemos poner la mano en el pecho. Lo que vamos a hacer es con esta mano abrir el pecho y rotar, tanto con el cuello como con el pecho. Aquí estamos estirando todas las fibras más horizontales del pectoral. Recordar que el hombro es una articulación con muchísima movilidad, pero también que tiende a luxarse. Por eso tenemos que tener bien fuerte y flexible, dentro de un orden, la movilidad de nuestro hombro. Después de que hayan pasado unos 20 segundos esta posición, nos vamos a ir por último a las 10:30, que será la palma lo más arriba que podamos, unos 130 a 120 grados, y una vez que estemos aquí, cogeremos otra vez nuestra palma, giraremos hacia la derecha, tanto con el cuello, con el pectoral como con el tronco, para realizar un estiramiento de las fibras más inferiores del pectoral y fibras más anteriores e inferiores del propio hombro. Como os digo, es una articulación que se llama enartrosis y es un cuenco con una bolita donde se encaja y tiene muchísima movilidad. Es más, es la articulación que más se lesiona de todo el cuerpo humano, pero la que más movilidad tiene también de todo el cuerpo humano. Ejercicio extra que tienes que hacer para estirar bien tu hombro con una palanca, algo que puede hacer que lleves un grado más allá el estiramiento. Necesitaremos un palo o una pica. Fijaros, voy a levantar el brazo y flexionarlo 90 grados. Vamos a pasar el palo por fuera del codo y lo vamos a agarrar con nuestra mano. De tal manera que vamos a tirar ahora con mi mano en esa dirección y podamos generar un torque donde vamos a llevar al extremo la articulación. Una vez que estemos aquí, vamos a regular con el cuello. Y creerme que el estiramiento que se produce en toda la zona cervical y del hombro es bestial.
una auténtica maravilla de estiramiento que mantendremos, como digo, durante al menos unos 30-40 segundos. Por último, ejercicio especial para nuestro hombro es estirar el dorsal ancho, ya que es una musculatura que nace en las fascias toracolumbares y que se inserta en nuestro hombro, y muchas veces no le damos el cariño que hay que darle. Para estirar el dorsal ancho vamos a hacer una posición cogiendo un pomo de una puerta o una barandilla, estirando bien las piernas y dejando caernos hacia atrás. Así estaremos haciendo un estiramiento de un hombro que es tremendamente potente, que hasta que no lo estiráis muchas veces vuestros hombros no acaban de estar bien. Repito, nos agarramos al pomo de una puerta, estiramos piernas y nos dejamos caer. Podemos regular con un poquito de flexión de tronco y estamos haciendo un estiramiento de dorsal que muchas veces no lo hacéis y por eso tenéis los hombros mal. Estos ejercicios, si los hacéis a diario, vais a encontrar un equilibrio de hombro que os va a gustar mucho. Recapitulamos todos los ejercicios. Palma, que se va a la espalda y nos ayuda a nuestro brazo a tirar hacia atrás. Las 12. Nos vamos a la 1:30, ¿de acuerdo? 120, 135 grados. Nos vamos a las 3 de la tarde, gesticulando y apoyando con nuestro brazo. Nos vamos a las 4:30, tirando con nuestra mano izquierda hacia la cadera derecha y gesticulando con el otro brazo y a la vez que acompañamos con nuestro cuello. Esto mismo lo vamos a hacer por detrás, ayudándonos con nuestra mano y tirando en esa dirección a la vez que regulamos nuestro cuello. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos ya contra una pared. Apoyamos la manita en unos ángulos de unos 35-45 grados, nos dejamos caer hacia la derecha, siempre rotando el cuello con el tronco. Lo haremos también a unos 90 grados, rotando cuello y rotando pectoral. Y por último haremos unos 120-130 grados con la mano bien arriba y haciendo el estiramiento de las fibras más inferiores. Y por último arrancaríamos otra vez con el ejercicio de las 12. Yo te recomiendo que hagas 2 vueltas de al menos 20-30 segundos cada ejercicio. Dos veces con la derecha y 2 veces con la izquierda. Por último, los ejercicios que os había dicho. Flexionamos el brazo, 90 grados, pica por fuera, hacemos un torque tirando y regulamos la intensidad con nuestro cuello. Ejercicio muy potente, no te hagas daño. Por último, ese dorsal ancho que la gente no estira y que interfiere muchísimo en los problemas de hombro. Podemos estirar incluso los dos. Si nos agarramos en un pomo de la puerta, piernas estiradas, nos dejamos caer y regulamos un poquito con la flexión del tronco, habremos estirado el dorsal ancho, el pectoral, toda la musculatura del hombro y, como he dicho, rápido, claro y conciso. Aquí están tus ejercicios de hombro. No me enrollo, si tienes dudas déjamelas, suscríbete, dale like y hasta la curación y más allá.